Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca de la edificación de nuestra fe. Cómo creerle a Dios. Fe en Dios, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. Es de gran preocupación que en la actualidad se estén levantando cristianos en las iglesias que solo actúan y valoran todo por sus sentimientos. Con esto quiero hacer referencia a aquellos hermanos que han establecido en su vida espiritual una serie de reglas y valoraciones de los mandatos, estatutos y preceptos de las cosas de Dios que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, que se han ido formando criterios y reglas de conducta, estableciendo maneras de actuar y de expresarse que van en contra de la sana doctrina cristiana. Los cristianos desentidos son aquellos que han llegado a establecer unas reglas de conducta espiritual diferente a lo establecido por Dios. Estos cristianos tienen una tendencia natural de vivir experimentando una vida de sentimientos y se les conoce como cristianos anímicos o almáticos. Estos hermanos giran su vida alrededor de los sentires, los sentimientos, los impulsos y de la emoción. No es malo sentir, pero tampoco es bueno vivir de las sensaciones. Es decir, cristianos que requieren de emociones constantes y de gran intensidad para poder decir que han sido tocados por la presencia de Dios. Lo que no sienten pareciera que no existiera. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, dijo lo siguiente: que andamos por fe y no por vista. Es decir, que no andamos por los 5 sentidos del cuerpo humano, sino que debemos conducirnos conforme al discernimiento espiritual. Según la Biblia, el ser humano es tripartito. Se compone de 3 partes, que son cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte fisiológica visible, palpable del ser humano, que representa o está representado por nuestra carne y huesos. Porque tenemos cuerpo, comemos, bebemos, dormimos, corremos, descansamos, entre otras tantas actividades. El alma es la parte intelectual, donde radica la mente, la conciencia, la psicología del ser humano, las emociones, la voluntad, el intelecto. El alma distingue al ser humano de los demás seres existentes sobre la tierra. Además, el alma destaca a cada ser humano como un ser único y diferente en su género. Yo tengo mi propia personalidad y la suya es diferente a la mía. El espíritu es la parte intangible, no visible de nuestro ser, por medio de la cual podemos comunicarnos con Dios y entablar una amistad con Él. La Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, establece que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que también nos hizo espíritu, porque Dios es espíritu, para poder comunicarnos con Él. Una persona es cristiana cuando Dios mora en el espíritu de esa persona. La Biblia enseña en 1 de Corintios,
en el capítulo 6, versículo 17, lo siguiente: que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, leemos lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí el apóstol Pablo no dijo: vivo de una manera semejante a Cristo, o glorifico a Cristo por medio de mi comportamiento. Él dijo: vive Cristo en mí, mostrándonos claramente que Cristo vive en sus creyentes, debido a que Él vive en nosotros. La vida cristiana no es un asunto de tratar de comportarse como Cristo, sino de permitirle vivir en nosotros y a través de nosotros. De ahí que nuestras actitudes y nuestro quehacer tiene que ser conforme a lo que Cristo haría. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 17, leemos lo siguiente: que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, nos mantengamos firmes conforme a lo que Cristo haría en nuestro lugar. Jesucristo vive en nuestro espíritu, pero a partir de ahí Él quiere extenderse al resto de nuestro ser interior, es decir, a nuestro corazón. Nuestro corazón incluye nuestra mente, parte emotiva, la voluntad y la conciencia. El Señor no solo quiere visitar nuestro corazón como un huésped que visita un hotel. Él quiere que nuestro corazón sea su hogar, donde Él tenga la libertad de vivir y moverse. El alma, el cuerpo y el espíritu están íntimamente ligados entre sí, formando un todo, y es imposible separarlos en vida. Pero cuando una persona muere, el alma y el espíritu se separan del cuerpo para ir donde Dios haya determinado. El ser humano se distingue de los animales por su poder de razonamiento. El hombre es un ser espiritual, lo que se establece en la presencia y dominio del alma, que es la esencia y reflejo interno de la individualidad de cada ser humano. En el alma del hombre se encuentran establecidos los sentimientos, que no son materiales o no pueden materializarse, tales como el amor, la tristeza, el odio, los rencores, las alegrías, las memorias, la inteligencia, entre otros, que son los de naturaleza intangible, es decir, no se pueden materializar por ser de carácter espiritual. Nadie ha agarrado una alegría, nadie ha agarrado el amor. Son sentimientos de carácter intangible. Es por lo que se dice que el corazón es el reflejo del alma, en referencia a los sentimientos internos de la esencia que se compone el ser humano. Sin estos sentimientos no seríamos humanos. Finalmente existe el espíritu de hombre,
que viene a ser el aliento de Dios, que nos sostiene con vida en esta tierra. El Espíritu es la esencia del ser. Es el que da la coyuntura o unión entre el cuerpo y el alma. Y es lo que hace que seamos seres creados por Dios en espíritu. Es importante saber que el espíritu pertenece a Dios, a quien regresa después de nuestra muerte. De allí el dominio absoluto que tiene Dios sobre el hombre, su creación. Los sentimientos son un conjunto de emociones de diversas índoles. El medio ambiente que nos rodea, al igual que las circunstancias diferentes que trae el andar diario, modifican nuestros sentimientos y emociones. De esto se desprende que las personas reaccionen de acuerdo a sus estados de ánimo. De allí que en un momento dado pueden ser amorosos o despectivos, alegres o tristes, entusiastas o abatidos, interesados o desinteresados, cariñosos o ásperos, entre otras actitudes. El comportamiento o conducta del hombre viene normalmente determinado por las emociones, y estas afectan los sentimientos que se manifiestan y que externamente las perciben los que nos rodean. Tomando en cuenta el estado de ánimo de las personas, podemos determinar sus emociones y sentimientos. En el mundo cristiano existen hermanos que se conducen constantemente por sus emociones y sentimientos, que no han dejado de guiarse en la vida por los sentidos. Se les conoce como cristianos anímicos o almáticos y poseen una peculiar manera de comunicarse basado en lo que ven, lo que oyen, lo que prueban y lo que pueden palpar o sentir físicamente. Un ejemplo típico sería cuando escuchamos decir a algún cristiano después de un culto: ¿verdad que hoy no se sintió la presencia de Dios como el domingo pasado? No tenía unción el pastor. Hoy amanecí sin ganas de congregarme. ¿Qué te pareció la charla del pastor? Estuvo muy regañón. Es decir, que se expresan según lo que sienten en su estado de ánimo, lo cual se traduce en una inseguridad en la vida cristiana. Repito esto. Es decir, que estos cristianos se expresan según lo que sienten en su estado de ánimo, lo cual se traduce en una inseguridad en su vida cristiana. Las emociones y los sentimientos pueden transformar a los creyentes en personas anímicas o almáticas, a veces en la cima espiritual, otras veces en el suelo o tocando fondo, porque la emoción siempre entra en el hombre desde afuera, pero la revelación de Dios procede de adentro hacia afuera, lo cual va del logos a rema, es decir, del razonamiento al espíritu interior del hombre, transformando todo nuestro ser, porque la revelación en el conocimiento de la palabra de Dios penetra en el creyente como espada de doble filo, lo cual alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos y estemos claros de cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado, que entendamos qué implica ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, llamados a ser victoriosos, herederos de las riquezas de la gloria que nos tiene preparado el Señor. Si usted es hijo del Rey de Reyes, no se pregunta ni se cuestiona su estatus real, solamente actúa y se viste como tal,
aunque haya amanecido enfermo. Si usted es piloto de un avión, debe aprender a volar por medio de instrumentos. Los instrumentos del panel del control de la nave están diseñados para que el piloto confíe en ellos y no se guíe por su vista y sentires, ya que ante el mal tiempo y estando dentro de una tormenta con visibilidad nula, no hay forma de guiarse. De allí que el piloto aprende a confiar en los instrumentos del avión que pilotea para poder llegar a salvo a su destino. De igual manera, los cristianos debemos de confiar ciegamente en el panel de control que es la palabra dada a sus hijos de parte de Dios, contenido en la Biblia, para que ante la adversidad sepamos que Él está en control absoluto de todo, que no nos vamos a estrellar, que llegaremos a puerto seguro, que aunque todo se vea gris y oscuro, a nosotros no nos toca guiarnos por lo que vemos fuera de la nave. Adentro todo está en calma y bajo control divino. Existe el estado de la gracia dado por el Espíritu Santo, que significa favor no merecido, en el cual no se vive del qué dirán o del cuento, ni de la emoción, ni de los sentires, ni de las apariencias. Se vive de la sabiduría y revelación en el conocimiento de la palabra, como establece la carta de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creamos, según la operación del poder de su fuerza. Si los creyentes cristianos estuviésemos claros y entendidos de en quién hemos creído, y pensásemos y actuásemos como Dios quiere que pensemos y actuemos, ¿qué debería ser conforme a su palabra, sus promesas y revelaciones? Entonces tendríamos completa paz, como establece el libro del profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 3, donde dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Paz es la ciencia del conocimiento de Dios, el saber que Dios está en control de todo, lo cual conduce a la paciencia. E igualmente leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo del 6 al 9, donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, él mismo decía por revelación divina: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice
que le faltó emoción. Dice que le faltó conocimiento, entendimiento, comprensión, revelación de la palabra de Dios. Estamos acostumbrados como cristianos a hablar de las cosas espirituales de Dios como si fuesen rutina diaria, y se nos han creado modismos y formas de hablar para expresar lo que sentimos y tratamos de equiparar a nuestros sentires a las verdades de Dios. Como por ejemplo, cuando decimos siento de Dios tal cosa, o creo de Dios tal otra. Si no estamos seguros de que es Dios o es de Dios lo que decimos, entonces ¿cómo nos atrevemos a expresarnos de esa forma? En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16 y 17 establece: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El expresarnos y tratar de actuar como si fuera Dios que nos dirige es uno de los errores y pecados muy comunes entre los creyentes que se dicen maduros o de tiempo y experiencia en los caminos del Señor. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos, nos conducirá a hacer todo en el nombre del Señor, pero en espíritu y en verdad, sin pecado, sin escudarnos en el Señor como muleta de nuestras pasiones, inseguridades y falta de comunión con el Espíritu Santo. Dios desea hijos valientes, esforzados, fieles, leales, con un corazón a toda prueba ante la adversidad. El día que aprendamos a confiar ciegamente o depositar ciegamente nuestra confianza en el Señor, habremos logrado entender y vivir la esencia del cristianismo. Esto significa el obedecer y obedecer y obedecer hasta que obedezcamos en todo al Señor. Creer en Dios. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.